Muy buenos días, bienvenidos a Saludablemente Activos, espacio de educación en salud por Javeriana Estéreo. Vamos a plantear temas relacionados con la nutrición, hablaremos de medicina funcional, estrategias para hacer medicina preventiva y todo el enfoque de la medicina integrativa. En la dirección médica del programa nos acompaña el Dr. J. Isman. Dr. J. Isman, muy buen día. Salud, buenos días para todos. En el Control Master, Gustavo Recalde, y quien les habla, Carlos Felipe Jaramillo. Hoy estaremos también en el área audiovisual, quien permite que estemos en toda esta proyección y compartir en las redes sociales con Alex Agudelo a través del Facebook Live. Nos pueden encontrar como Hacking de Francia y allí en este momento se hace transmisión en directo del programa. También invitamos para que aquellas personas que quieran realizar llamadas y resolver inquietudes lo puedan hacer en el teléfono de Javeriana Estéreo 321-8315, el 321-8315. Bienvenidos a Saludablemente Activos. Bien, el tema del día de hoy son las alergias. Cuando se habla de reactividad alérgica, hacemos referencia a esa hiperreactividad del organismo frente a alergenos que pueden ser bastante comunes. Por ejemplo, el pelo de los animales domésticos, caso como el perro, el gato, los ácaros propios del polvo que están presentes en las sábanas, en las cortinas o en casa, o todos los factores de tipo ambiental que en cambios climáticos puedan suceder súbitos, por ejemplo, de pasar a una noche fría y iniciar con una mañana calurosa. Todos esos cambios, pues hay ciertos organismos que generan una reacción exagerada y es lo que finalmente se manifiesta como alergia. Hoy vamos a entender mucho más este concepto, sobre todo lo que se ha planteado tradicionalmente en la medicina alopática, pero también con unas propuestas bastante interesantes dentro del ámbito de la medicina biológica. Hablemos de un primer titular para hoy, doctor J. Isma. Bueno, hablemos de los diferentes tipos de alergias que hay. Analicemos los tratamientos convencionales, lo que ahora se ha hecho hasta la medicina ortodoxa, versus las nuevas propuestas de la medicina biológica para poder corregirlas. Muy bien, con este titular vamos a desarrollar este tema tan interesante, las alergias, que además es bastante consultado. Y pues la importancia es entender su origen, su causa y sobre todo cómo darle soporte y manejo desde esta orilla de la medicina biológica, que además resuelve con mucho éxito no solamente sus síntomas, sino todo el cuadro inflamatorio como tal. Empecemos explicando por qué se dan las alergias, Dr. J. Isman, sus características, su manejo convencional y lógico las propuestas que hoy queremos plantear. Muy bien, pues una alergia es una reacción del sistema inmunitario hacia algo que no molesta a la mayoría o a las demás personas. Quienes tienen alergia suelen ser muy sensibles a algún elemento que nosotros llamamos alergeno. Ya usted mencionó, está el polen, están los ácaros, están las esporas de moho, están la caspa de los animales, especialmente de perros y de gaticos, también de algunas aves, algunos alimentos. Hay muchas personas alérgicas a determinado, al huevo, por ejemplo, a los mariscos, a algunas leguminosas, también por picadura de insectos. Ayer vi en consulta una niña que cada que la pica un zancudo, la cosa llega a ser tan grave que hasta la hospitalizan, con tratamientos de antibióticos, con unas consecuencias muy funestas, es decir, personas que son excesivamente alérgicas, y muchos también son alérgicos a medicina, especialmente los AINES, ya que lo hemos mencionado tanto en este tiempo. Entonces, normalmente su sistema inmunitario combate los gérmenes que todos esos agresores externos que entran en el organismo, tiene la capacidad de repeler cuando no son los más procedentes, y así el sistema de defensa del cuerpo pues se acostumbra a tener como esa primera línea que tiene un ejército de los que existían antes, porque hoy en día una guerra es con aviones, ¿no? Pero los ejércitos donde
había un combate y había una primera línea de soldaditos y eran los que primero morían, luego una segunda, tercera y los generales pues estaban atrás, esos no morían. Así son nuestros órganos diana y con esta metáfora quiero decir pues que el organismo siempre está presto a defender los órganos principales y cualquiera sea el agresor externo, siempre hay esa capacidad de poderlo sacar. Las reacciones que se presentan con las alergias pues son muy distintas, dependiendo de la idiosincrasia de la persona, especialmente cuando hay reacciones alérgicas respiratorias, pues el primer síntoma es estornudo, lloriqueo, rasquiña en los ojos, conjuntivitis y un moco cristalino permanente que dura un espacio de tiempo, no es permanente, dura un espacio de tiempo y deja a la persona pues deshidratada, la deja muy incómoda y las personas que sufren de este tipo de alergia que es la rinitis, pues especialmente la presentan en la mañana. También hay reacciones por cambios de temperatura y hay manifestación en piel, que es la dermatitis alérgica como tal, es cuando se toca o se está próximo a un elemento de estos que a esa persona la afecta, pero a las demás no las afecta. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que una persona que sufra rinitis y desde los tratamientos convencionales, pues van a utilizar los antihistamínicos. Cuando se utiliza un antihistamínico, ese moco que pretende salir, que es una fase humoral homotóxica del organismo, se queda cristalizado allí y se convierte en un caldo de cultivo. Cada vez que ese moquito intenta removerse, pues hace una crisis peor. Y ya la próxima vez no hace una rinitis, hace una sinusitis, eso tiene un tratamiento con antibióticos, con más antihistamínicos, y ya la próxima vez, en esa vicariación progresiva, lo que hace es una bronquitis, una bronconeumonía, y ya el paciente es hospitalizado y de ahí sale con inhaladores. Es decir, le fabricamos un asma a un paciente que no era asmático por suprimir. Ahí es donde vemos el gran riesgo de los antihistamínicos, que por cierto se venden muchísimo, es decir, son uno de los ítems que la industria farmacéutica vende en grandes cantidades porque cada vez pareciese que hubiese más alérgicos en el medio por la contaminación, etcétera. La otra cosa es que las personas que tienen problemas o alergias de vía respiratoria son muy proclives a tener una tos seca, es decir, una tos donde no se expectora, y esto también se complementa a veces con los famosos expectorantes o antitusivos con base en dextrometorfano o en codeína, y resulta que la tos es un reflejo extraordinario para que el organismo pueda sacar de las vías respiratorias bajas esas cosas que están residuales allí. Si yo suprimo el reflejo de la tos, pues sucede el mismo fenómeno. Ese moco se queda allí, aposentado, cristalizado, provocando a la larga un problema grave de vía respiratoria como es un EPOC. También se utilizan muchísimo, en este caso, broncodilatadores y se utilizan antibióticos para tratar los problemas de vía respiratoria. Una persona que cada que haga una recidiva de un problema respiratorio tome antibióticos, calculemos las resistencias que crea los mismos y el día que realmente tenga una infección grave, pues no le va a servir ese antibiótico. Hay algunos que también que manifiestan diarrea, mucho dolor de cabeza, la famosa urticaria. La urticaria es desesperante en una persona con alergia. También hay cólicos por algún tipo de alergia, hay mucho cólico estomacal, se producen vómitos, y en las personas también que tienen problemas respiratorios, las famosas sibilancias, es ese pitico que suena en el pecho. He mencionado síntomas de un lado y del otro, o sea, lo que se presenta en la vía respiratoria, lo que se presenta en piel, las que son de origen digestivo y también las que son de origen de alergenos que están en el medio ambiente. Entonces, desde esta perspectiva creo que la medicina biológica presenta soluciones muy prácticas, muy rápidas, muy inocuas, es decir, sin efectos colaterales. Aquí no estamos cristalizando moco, estamos ayudándole al organismo que haga una fase primaria humoral, que es sacar por orificios todo aquello que
debe expresar y nunca suprimirlo. Yo creo que el gran problema de los antialérgicos es la supresión que se hace, porque es coartar una reacción automática, fisiológica que es el organismo, de sacar por orificios eso que lo está molestando. Si yo lo suprimo, entonces calculen ustedes que esa vicariación se vuelve cada vez más profunda, ¿no? Nosotros tenemos 4 blastómeros en el organismo, entonces lo primero que fue una rinitis, si yo la suprimo, se va a una fase más profunda, a un tejido más profundo, y allí se cronifica y se complica cada vez más. O sea que este manejo de las alergias que hemos venido haciendo desde la medicina ortodoxa siempre ha sido su costo-beneficio mucho más el costo que el beneficio, sobre todo por los efectos colaterales que tiene. Sobre todo porque se convierten en paliativos que tal vez no van a resolver de fondo el problema. Es una realidad que en un momento de urgencia y en una necesidad donde hay una crisis muy severa, pues el antihistamínico tiene una misión por cumplir. El gran problema o la gran inquietud que surge, doctor J. Eastman, es utilizarlos de manera crónica, porque es que es muy recurrente encontrar aquellas personas con sintomatología alérgica que arrancan con loratadina o desloratadina o cualquiera de los antihistamínicos que hay de nueva generación y se quedan allí, consumiendo casi permanentemente hasta que ese antihistamínico no hace absolutamente nada. Es decir, como que el organismo aprendiera a reconocer ese activo y finalmente ya no se va a blindar o proteger cuando se hace la exposición a los alergenos más comunes. Aquí es donde se hace el llamado de atención. Bueno, necesitamos el recurso de emergencia o definitivamente, doctor J. Eastman, resolver el problema inmunológico de base que puede estar generando el desequilibrio y el estado crónico inflamatorio de mucosas que suele aparecer. Por allí hay una advertencia de la Organización Mundial de la Salud donde estima que en las próximas 2 décadas las enfermedades que más alto índice de crecimiento van a tener son las respiratorias. Todo debido a unos fenómenos de cambios climáticos bastante agresivos. Hago un paréntesis, hay una noticia atroz de un incendio que lleva muchos días quemando gran parte de la Amazonía brasilera. En la última investigación que salió de lo que representa el Amazonas para el mundo, se estima que allí se fabrica el 20% del oxígeno del planeta Tierra. Entonces, por un momento preguntémonos qué puede ocurrir posterior a ese incendio que está acabando con toda la flora y la fauna de uno de los pulmones del mundo. Pues obviamente va a haber más sobrecalentamiento, las temperaturas van a estar muchísimo más altas, como la hemos venido sintiendo por estos días. Hay una sensación térmica hasta de 40 grados centígrados en la ciudad de Cali, y cada vez los cambios de clima van a ser con picos más agrestes. Las temporadas de lluvia van a ser más fuertes, las temporadas de calor van a ser de temperatura más alta, y todo eso requiere procesos de adaptación. Aquellas personas que no hacen un proceso adaptativo, que por eso cobra tanta vigencia el concepto de los adaptógenos, pues finalmente, doctor J. Eastman, se van a enfermar. Y pues va a ser más recurrente la aparición, por ejemplo, de cuadros alérgicos, que a propósito, el Valle del Cauca tiene uno de los indicadores más altos en Colombia. Tiene el más alto índice de enfermedades respiratorias en niños. Al principio se pensaba que el factor desencadenante era la quema de la caña de azúcar, y lo es, pero eso disminuyó notablemente. Todavía se quema caña de azúcar en el Valle del Cauca, y esa pelusa que flota en el ambiente es tremendamente alergena, además de toda la contaminación que hay en el norte de la ciudad con las fábricas, etcétera. Creo que le han puesto un poquito de regulación a la cosa, pero el problema no está resuelto. Entonces, si tenemos ese récord gene de decir que tenemos el más alto índice de enfermedades respiratorias en niños en Colombia, pues hay mucho todavía por trabajar y por hacer. Yo creo que una de las grandes promesas que hacemos desde la medicina biológica es poder hacer salud preventiva. Usted hablaba ahorita de los adaptógenos, esa es una estrategia excelente para anticiparnos al acontecimiento de la enfermedad y darle a los niños pequeños. Ustedes saben que la miopatía,
las esencias florales, no tiene ninguna contraindicación, ni siquiera ninguna precaución, poder saber cuando tenemos niños muy pequeñitos, cómo apenas presenten el primer síntoma, cómo poderles ayudar. Pero no esperar tampoco el primer síntoma. Tenemos muchas cosas muy efectivas, muy eficaces para hacer ese concepto de salud preventiva. En homeopatía existen, por ejemplo, los nosodes. Los nosodes son unos precursores de las vacunas, que aun cuando no son iguales a las vacunas, porque las vacunas son atenuadas, es decir, hacen el proceso farmacológico dentro de un laboratorio, con el ingreso allí en la fórmula de sustancias químicas que tienen, es impredecible sus efectos colaterales, que además son alergenos. Muchos medicamentos producen alergia no es tanto por la sustancia activa, sino por el vehículo, por el excipiente, que no ha evolucionado nada. Esos excipientes son los mismos hace 50 años. Los laboratorios estudian moléculas nuevas, ponen nuevos radicales para mejorar alguna molécula, pero el excipiente sigue siendo el mismo. Ese excipiente es justamente el principal responsable de la iatrogenia, que son efectos colaterales que quedan en el organismo de las personas, que luego pueden producir enfermedades graves y la muerte, ¿no? Entonces, importante que nosotros podamos realmente hablar de salud preventiva. Desde la medicina ortodoxa no hemos tenido elementos para hacer salud preventiva. Las vacunas que se ponen en el mercado no son preventivas. Eso no garantiza un 100%. En cambio, pues todos los posibles efectos colaterales que produce, pues nos dejan muy cuestionados. También tenemos la posibilidad, desde la homeopatía, de poder contrarrestar esos efectos colaterales o esos daños que ya produjeron las vacunas que se les ponen a los niños desde temprana edad. Hasta 30 vacunas se le está poniendo a un niño. Es una puñalada trasera al sistema inmunológico, que al final ya no es capaz de responder ante tanta agresión. Una vacuna es meter la enfermedad para que el sistema inmunológico responda, y lo hace una vez, dos, tres veces, pero ya 30 veces, con repetición a los 3 años y con repetición a los 5 años, pues yo creo que exageramos la nota en este sentido. Claro. Hoy vamos a plantear un enfoque de cómo precisamente regular, estimular, fortalecer ese ejército de defensas al cual hacía referencia hace un momento el doctor J. Eastman, que se llama sistema de defensas o sistema inmunológico. Partiendo de ese principio, logrando estimular esas células de defensa del organismo, el organismo tiene la capacidad de reconocer ese alergeno agresor y pues reducir el proceso inflamatorio y evitar de que le haga daño, de que finalmente genere el síntoma del picor en nariz, de garganta, de ojos llorosos, de secreción nasal, de picor, bueno, de inflamación de las conjuntivas. Todo el fenómeno y típico cuadro alérgico pues va a lograr controlarse, y eso pienso que es la gran promesa de la medicina biológica, que además, más que una investigación, porque la hay, y hay que advertir que hoy en día la fitoterapia tiene investigación y de sobra, y tiene muy buenas bases científicas. Hace 30 años se especulaba mucho y se hablaba de empirismo y de muchos procesos que se especulaban podían servir. Ya hoy hay a fondo referencias bibliográficas, fuentes muy confiables que nos dicen de que estos elementos son útiles, eficaces para este tipo de esquemas y tratamientos. Esa va a ser la propuesta para las alergias con este concepto que llamamos esquema terapéutico recomendado del día. Esquema terapéutico recomendado del día. Doctor J. Eastman, hablemos de su primer recomendado de hoy. Bueno, es un producto de Hacking de Francia, de los más famosos además en esta línea, que se llama Allerhome. Y su indicación, pues, rinitis alérgica, cuando hay picor, o sea, ese prurito nasal que es tan desgastante, inflamación en las conjuntivas, el flujo mismo que produce ese moco cristalino, y todo esto por hipersensibilidad al polvo, al pelo de animales, pelo de perro, pelo de gato, ácaros, polvo casero. Todo esto son factores alergenos que hacen o predisponen a que esa persona que tiene esa tendencia a ser alérgica, pues lo exacerbe más rápidamente. Asimismo, alergias alimentarias, el alergón nos serviría en ese caso, y en todas las alergias de piel,
Con esa ventaja que yo les decía hace un momento, no va a producir sueño. Eso se nos había olvidado mencionar como efecto colateral de los antialérgicos. Producen sueño, hacen que la persona se menoscabe en su estado de alerta, que pierdan esa capacidad de reacción, especialmente a los que tienen que conducir un vehículo o que manejan máquinas de mucha tensión en factorías, etcétera. Es decir, una persona que tome antihistamínico no está en condiciones de estar en un puesto de trabajo o en una actividad donde necesite plena atención, plena reacción automática a cualquier circunstancia externa que lo haga cambiar de su ritmo. Digamos entonces que la reacción exagerada frente a esos alergenos del ambiente obedece, como ya dijimos, a un desequilibrio inmunológico y a un proceso inflamatorio que se vuelve crónico de las vías mucosas. El alergón, que es el medicamento que estamos recomendando, es una fórmula que se encarga de fortalecer el sistema inmune, y por eso hay un medicamento muy famoso en homeopatía, que es la ipecacuana. Se conoce de materia médica homeopática desde siempre. Está el fagus, está otro que se llama la úrtica, que en el argot popular se conoce como la pringamosa. De ahí sale este medicamento tan especial. Se le dieron juguete con ese. Claro, en Pereira había un señor muy famoso que tenía una clínica donde hacía tratamientos y el paciente que entraba le daban una pela con la pringamosa. Sí. ¿Sí? Y lograba mucho éxito. Logró tanto éxito este hombre, que era un empírico, que muchos médicos fueron a estudiar con él las propiedades que tenía esos tratamientos que él hacía, dándole juguete a la gente. Y que era una casa antigua, ¿no? Era una casa antigua en el centro de Pereira. Sí, lo recuerdo. Recuerdo muy bien. A Ale le dieron juguete allá también algún día. Por eso lograron enderezarlo un poquito en la vida. Bueno, entonces también está la lobelia y el rumex, el Rhinus crispus, que se encargan de esa acción regulador de la inflamación. Recordemos que nosotros en medicina biológica no hablamos de antiinflamatorios, hablamos de reguladores de la inflamación, y esto sí que es importante cuando hablamos de mucosa. La mucosa es un tapiz que va de la boca hasta el ano, que cubre todas nuestras vías digestivas y las vías urinarias. Cuando esa mucosa se altera, el equilibrio, la homeostasis del organismo se altera. Por eso es que hablamos en medicina china de la correspondencia pulmón-intestino grueso. Es decir, cuando se afecta la una, se afecta la otra. Por eso en estos procesos alérgicos normalmente están implicados las dos, las vías respiratorias y las vías digestivas. Por eso es que hacemos alergias a algunos alimentos, porque se ha alterado la mucosa intestinal y pierde su población de probióticos. Es otra de las recomendaciones que hacemos en las personas alérgicas, que para optimizar su sistema inmunológico deben incorporar en su dieta, en sus tratamientos, altas dosis de probióticos. Muy bien, entonces esos son los componentes pues que trae el alergón, que es una esencia de tercera generación, que la recomendación que hace la farmacopea alemana es que deben venir en spray, por eso está en spray, y nosotros le recomendamos a las personas hacer 3-4 puff directamente en la boca 4 veces al día. Es decir, una persona alérgica tan pronto se despierta en la mañana debe hacer la primera aplicación. Antes de almuerzo puede ser la otra, antes de la cena y al acostarse. 4 aplicaciones diarias. Pero además el alergón es un excelente sintomático. Es cargarlo en el bolso y en la persona, en el momento en que empiece una reacción alérgica, una rinitis, por ejemplo, hacer repetidamente unas 3 veces los 4 puff en el espacio de 15 minutos, con la seguridad de que inmediatamente se revierten los síntomas. Yo en esto hago mucho hincapié, lo subrayo mucho, porque es que un niño con rinitis, que le toque ir al colegio con esa exacerbación de la moqueadera, del estornudo, pierde su capacidad de aprendizaje, su estado de ánimo va a estar menoscabado. Entonces ese es el momento más crítico. Para el rinítico son las mañanas. Cuando se levantan es cuando más presentan todos los síntomas que estamos hablando. Y ese es el momento ideal para tenerlo como recurso sintomático. Además tiene un sabor muy agradable y en el caso de los niños lo aceptan bastante bien
y es una manera práctica, inocua, como les dije, no tiene efectos colaterales de manejar una rinitis. Habrá un tratamiento de fondo, lógicamente nosotros ni mucho menos pretendemos presentar una varita mágica para resolver un problema que es crónico y que en el cual, como dijo el doctor Hahnemann, hay que tratar el enfermo, no la enfermedad. La rinitis no sería una enfermedad, sería simplemente un síntoma, y tratando el origen, sabiendo de dónde de dónde parte todo aquello, pues es mucho mejor, porque estamos haciendo un tratamiento integral del paciente, no de la enfermedad, sino del paciente. Pero lo que estamos hablando hoy son tratamientos especialmente para manejar la fase aguda, la fase que menoscaba el ánimo, el estado de ánimo del paciente para que tenga calidad de vida. Yo creo que eso es lo más importante, que llámese paciente pediátrico, en el caso de los niños o adulto, es brindar esa calidad de vida. Finalmente el alergón tiene como propósito brindar esas herramientas a través de la ipecacuana, de la fagus silvática, del rumes crispus, de la loelia, no solamente ayudar en proceso inflamatorio de mucosa, que es esa reactividad o lo que lleva a la reactividad alérgica, sino al mismo tiempo generar o crear una memoria inmunológica gracias a la presencia de los nosodes. Quiere decir esto entonces que si ya el niño se expone al pelo del perro que hay en casa o del gatico, pues ya cada vez va a ser menos la reacción, porque el organismo tiene la capacidad de reconocer ese agente alergeno, y eso es un avance importante, porque hay que comentar, doctor J. Eastman, que un gran problema que tenemos con la población infantil, cuando son tratados con estos tratamientos tan exigentes por alergólogos y demás, es que tienen que sacar el perro de la casa, el gato de la casa, no pueden ir a jugar, no se pueden mojar si hay lluvia, no pueden exponerse al sereno. Bueno, una serie de rutinas tan exigentes que casi que le dicen al niño deje de ser niño y más bien quédese quietico, y pues, bastante complejo esta situación. Entonces restringir, pues yo creo que es como la tarea más fácil. Aquí la propuesta es a la inversa, ¿listo? El niño está expuesto en su ambiente a unos factores que le pueden estar afectando, creémosle esa memoria inmunológica para que se defienda frente a ellos. Que hay que tener algunas precauciones, claro. Si el niño, el polvo que hay en la alcoba, tal vez si hay un tapete o si hay una cortina, pues bueno, hay que hacer ciertos cambios en el tema ambiental y garantizar de que efectivamente no esté tan expuesto, pero no hacer una serie de restricciones tan estrictas que terminan hasta afectando la emocionalidad del infante. Usted recuerda mucho que en una de las charlas que nos brindó el doctor Guerrero, él decía también de la relación emocional con las enfermedades respiratorias, caso de niños asmáticos o de niños alérgicos que muchas veces tienen muchos apegos y miedos a estar solos. Entonces ahí también la parte emocional juega un papel preponderante, pero definitivamente, doctor J. Eastman, es entender que en el tema de la medicina biológica hay mucho por hacer, que la promesa no es resolver la moqueadera o el síntoma, sino resolver de fondo el problema de alergia. Yo le digo mucho a los papás que me llegan con todo ese historial, con un mamotreto de recomendaciones que le han hecho en el ámbito pues de la alopatía. Entonces yo termino, porque me dice, mire, es que yo ya saqué el perro y el gato de la casa, pues yo no veo que el niño mejore. Y lo mando al colegio y cada que a algún niñito allá le da una viral, pues él es el primero que queda enganchado. Entonces, pues no lo podríamos meter en una horna de cristal. La propuesta que usted hace es la inteligente, es decir, cómo yo optimizo ese sujeto para que aprenda a defenderse de todos esos agresores externos. El niño hasta los 7 años está estructurando su sistema inmunológico. Lógico que le van a dar catarritos, etcétera, pero lo que sí logramos, y es una promesa que hacemos desde esta orilla de la medicina biológica, es que no se nos complique. Es que el problema de estos problemas respiratorios es que siempre terminan en hospitalización, en antibiótico, en inhaladores, en, ¿cómo se llama?, haciendo nebulizaciones con medicamentos a veces muy peligrosos, con efectos colaterales sobre el sistema cardiovascular. Es evitar toda esa tragedia
que hay alrededor de una alergia. Y podemos mantener el niño estable, no importa que le dé el catarrito, para eso tenemos medicamentos que tan pronto sentimos los primeros síntomas, podemos contrarrestar aquello para que no se complique. Para mí el problema de los problemas es que se complican porque no habíamos tenido elementos para hacer que el mismo organismo haga su fascia humoral, su fascia homotóxica. Sí, señor. Entonces ahí queda una primera propuesta, el Allerhome de Hacking de Francia, que es uno de los productos estrellas. Pensaría yo que siempre están dentro de los productos de preferencia de este laboratorio por lo eficaz en el manejo de este tipo de alergias. Esa sería la primera propuesta que hacemos hoy en el esquema terapéutico. Y hay un segundo concepto, doctor J. Eastman, que es el Inmuproterkin. Esta fórmula tiene la presencia del calostro liofilizado y también una muy buena concentración de vitamina C. El calostro, definido también por la Organización Mundial de la Salud, ha sido catalogado como el alimento perfecto. ¿Qué es el calostro? Es la sustancia que segrega toda hembra mamífera 48 horas después de haber tenido el parto. Allí se hace una segregación de sustancias donde están todos los recursos nutricionales para fortalecer y estructurar esa parte inmunológica en los seres humanos. Por eso la lactancia exclusiva es tan importante en el bebé y pasa en todas las hembras mamíferas. Allí se encuentran las somatomadinas, está también las inmunoglobulinas, aminoácidos, minerales, oligoelementos y todos los recursos necesarios para nutrición y fortalecimiento inmunológico. Por eso, aquellos niños que no han sido lactados, es importante empezar a brindar unos soportes y unos refuerzos porque han perdido un recurso fundamental para defenderse, no solamente del cuadro alérgico, sino de muchas de las enfermedades virales, infecciosas, bacterianas de momento. Entonces, allí el calostro rescata este concepto y por eso hace un aporte importantísimo de todo ese concepto llamado factores de transferencia. Ese sería la acción principal, pero se asocia además la vitamina C, que es la vitamina antioxidante por excelencia, y la vitamina que es más amiga del sistema respiratorio. Esta sinergia, estos dos elementos en el Inmuproterkin, pues finalmente tienen un propósito único: fortalecimiento, estímulo del sistema inmunológico para que frente a los diferentes agresores, llámese en el caso de la hiperreactividad alérgica o al cambio climático o al virus de momento, el organismo esté preparado para responder y de esa misma manera para defenderse frente a todo lo que le pueda llegar a afectar. Este sería un producto preventivo genial y el protocolo establecido en Hacking de Francia es precisamente hacer sinergias inteligentes donde está presente el Allerhome con todas las cualidades que nombró el Dr. J. Eastman, pero poniéndole un socio estratégico como el Inmuproterkin. Esa llave, Dr. J. Eastman, en casos de alergias severas, respiratorias, cutáneas o diferentes tipos de alergia, ha tenido un éxito rotundo en el manejo del problema y sobre todo en corregir de raíz. Vuelvo y reitero, habrá momentos donde se requieren muchos recursos de emergencia, ahí la alopatía juega un papel indispensable. Usted decía hace un momento, hay niños que hacen crisis asmáticas muy severas cuando se exponen a este tipo de alergenos. Allí hay que atender de manera inmediata, pero tener este esquema de base da bastantes garantías. Permítame repetir algo que he dicho en otras ocasiones para que quede claro, porque los que hablamos en estos programas somos médicos, entonces no podemos tampoco volvernos unos contradictores de todo. Atención a lo siguiente: la alopatía es un instrumento terapéutico irreemplazable para salvar una vida. Es decir, el gran recurso que tenemos para sacar el paciente adelante. Entonces la vamos a necesitar en muchas ocasiones. Nuestra propuesta desde este concepto que llama medicina integrativa es integrar. La medicina es una sola, pero hay varias posibilidades terapéuticas. E integrar en un tratamiento donde vaya un antibiótico, donde vaya un broncodilatador, productos de medicina biológica que lo primero que van a hacer es una buena sinergia porque no hay interacción, optimizar ese sistema inmunológico, hacer que ese producto que la persona esté tomando no se vuelva resistente, que es uno de los grandes problemas que tenemos en los tratamientos alopáticos, que ya las cosas al final no funcionan de tanto tomarla. Eso también se va a contrarrestar, quitar de en medio todo lo residual,
es decir, drenar y desintoxicar el organismo de aquellas sustancias tóxicas artificiales que se incorporan en los medicamentos químicos. Pero la alopatía es perfectamente necesaria en muchos tratamientos, sobre todo cuando la situación es grave y es de emergencia, para que no vayamos tampoco a renunciar o, ¿cómo se llama eso?, a volver apocalíptico el manejo de la medicina ortodoxa. No, es muy válido, y el criterio del médico debe ser que tiene elementos con que interactuar, es decir, una cosa y la otra sin que haya contraindicación. Esto es bastante útil en un buen tratamiento. De acuerdo a lo que usted acaba de decir del inmunoproterkin, ya me permite aclarar algo que yo dije al principio. Una cosa es tratar el enfermo y otra cosa es tratar la enfermedad. En homeopatía esto le llamamos el terreno. El inmunoproterkin lo que nos ayuda a mejorar el terreno. Es decir, Hahnemann decía, una rinitis o una sinusitis no caminan solas por la calle, caminan encima de alguien, y ese alguien es porque tiene la predisposición. Entonces, quitémosle esa predisposición, y eso es lo que logramos con el inmunoproterkin, y con el alergón vamos a tratar los síntomas y vamos a optimizar la calidad de vida de ese paciente que está sufriendo con aquello. Un síntoma, para que sea síntoma, es porque está haciendo sufrir al paciente, y tenemos la capacidad de quitarle el sufrimiento. Es así, esa es la propuesta que tenemos claramente identificada, y que además tenemos la certeza que en cuanto a esquema y eficacia terapéutica, pues le va a brindar muchas garantías a la persona que en este caso tiene problema de alergias. Propuestas entonces de hoy: alergón junto con inmunoproterkin. El alergón es una presentación en spray, ya lo manifiesta el doctor J. Eastman, donde se puede utilizar 4 PAF sublinguales 3 veces al día como esquema de base. Si usted hizo alguna reacción a alergia porque tuvo alguna exposición, pues puede hacer unas dosis de choque para evitar de que se complique. Entonces puede poner los 4 PAF cada 15 minutos durante 5 dosis, y de esa manera salir y resolver el problema. El segundo producto, el inmunoproterkin, viene en cápsulas. Se puede tomar una cápsula en medio de cada comida, puede ser antes o después. Aquí pues en este producto el orden no altera, pero lo importante es que tenga las 3 repeticiones al día, una cápsula con cada comida. Si ya la persona tiene un problema de alergia de base un poco más severo, puede aumentar a 4 cápsulas diarias, por ejemplo tomar 2 en la mañana y 2 en la tarde. Ese sería el esquema de alergón y inmunoproterkin, que lo pueden preguntar y emplear mucho más en la línea de asesoría Farmacia Natural, el 524-9060. Línea de asesoría en Farmacia Natural, 524-9060, 524-9060. Jaquín de Francia, línea especializada en homeopatía, esencias florales, fitoterapia, suplementos dietarios y alimentos funcionales. Jaquín de Francia, vanguardia en medicina biológica. Línea de asesoría en Farmacia Natural, 524-9060, 524-9060. ¿Qué tal, amigos? Soy el Dr. J. Eastman, asesor científico de Jaquín de Francia. Quiero compartirles mi mensaje médico para hoy. El miedo, la impaciencia y la nostalgia nos hacen vivir infelices. Llena tu vida de fe, esperanzas y fuerza para salir adelante. Toma la esencia floral Rescate y deja a un lado la tristeza. Con Rescate, supera con determinación los duelos. Rescate, la esencia que llenará de valor tus días. De venta en Farmacia Natural. Domicilios 524-9060. 524-9060. Mi recomendado de hoy es la esencia floral Apetic. Si te encuentras en dietas para bajar de peso, complementa con el Apetic Control. El Apetic ayuda a controlar la ansiedad por comer todo el tiempo. Si deseas reducir el deseo de comer dulces y harinas, Apetic Control es la mejor opción. Realiza un balance de tus alimentos, toma agua, practica ejercicio y controla el apetito con Apetic. La mejor estrategia para perder peso es dejar de comer en exceso. Con Apetic Control reduces el volumen de comidas y la frecuencia durante el día. Mejora
Mejora tus hábitos de alimentación, consume fibra de frutas y verduras, reduce el consumo de fritos y carbohidratos, come sanamente y consume Apetic. Esencia floral Apetic, fácil de consumir y práctico de llevar. Apetic, de venta en tiendas naturistas del país. ¿Qué tal, amigos? Soy el Dr. J. Eastman, asesor científico de Hacking de Francia. Quiero compartirles un mensaje médico para hoy. Un sueño reparador es la mejor estrategia para ser productivos y felices. Un buen descanso aumenta la serotonina, hormona del bienestar y el placer. Dormir profundamente estimula la capacidad de la memoria y la concentración. Somniakin, esencia floral para un descanso placentero. Toma Somniakin, la esencia del bienestar. De venta en Farmacia Naturel. Domicilios 524-9060. 524-9060. Doctor Juan Camilo, médico especialista en medicina integrativa, consulta médica especializada, sueroterapia, terapias funcionales, técnicas para un crecimiento personal y espiritual. Separa tu cita, 513-6004 o al 513-6005. Farmacias Naturel, productos naturales con altos estándares de calidad. Farmacia Naturel, productos confiables y seguros. En Farmacia Naturel encuentran la mejor asesoría con nuestro equipo especializado. Farmacia Naturel, la esencia del bienestar. Domicilios 524-9060. 524-9060. Ofertas del día en Farmacias Naturel. Farmacias Naturel, la esencia del bienestar. Muy bien, estamos en comunicación con José Wilder Montealegre, alias W, se le conoce más de esa forma, pero es el encargado de hacer toda la asesoría, brindar servicio, logística y apoyo al call center de Farmacia Naturel. W, muy buenos días. Hola, W. Bueno, vamos a tratar de restablecer con él comunicación para que nos cuente las buenas noticias de las ofertas, de las actividades y bueno, de todo lo que nos tienen preparados para este día de hoy jueves, donde vamos a tener como siempre muy buenas noticias por parte del call center de Farmacia Naturel. Vamos a ir resolviendo, mientras restablecemos contacto con W, algunas inquietudes, doctor J. Eastman, que resultan a través de las redes sociales. A ver, por aquí tenemos entonces las inquietudes. La primera inquietud que tengo es de Tata, así figura en la red social, donde ella dice: tema global, el de las alergias. ¿Qué hay de cierto que hay riesgo en este momento de un H1N1 de nuevo y que podríamos usar para ello? Saludos a toda la mesa de trabajo. Bueno, el riesgo siempre va a estar ahí vigente, porque es que estos son epidemias de virus que al final son megavirus, es decir, son virus que ya han ido progresando y fortaleciéndose más, pero siempre habrá en ellos una evolución y siempre habrá esa posibilidad de que una epidemia o pandemia como fue con la que estamos hablando regrese. De ahí la necesidad imperante que tenemos de poder hacer salud preventiva y evitar que llegue a esas instancias. Pelargonium es un producto de Hacking de Francia que tiene exclusivamente esa indicación: poder mejorar el sistema de defensa, el sistema inmunológico, y de esa manera esté preparado y pueda repeler el ataque de un virus de estos que cuando regresa con más énfasis, con más fuerza, más peligroso, más mortal y más dañino, ¿no? Claro que sí, porque es que los virus mutan y cambian su forma, y por eso así estemos vacunados con cepas de momento, la mutación del virus lo va a hacer más agresivo, como dice el doctor J. Eastman, y va a ser mucho más difícil contrarrestar tanto los síntomas como la fácil transmisión del mismo. Entonces, la estrategia vuelve a reiterarse en lo que hoy hemos enfatizado bastante, y es fortalecer ejército de defensas. Pelargonium es un gran recurso, efectivamente tiene mucha investigación en vías aéreas bajas,
en las complicaciones por infecciones virales y por ende pues sería uno de los recursos más importantes en el tema respiratorio. Y hay un adaptógeno también, el doctor J. Eastman, que es la vacuna del órgano preparado del Anas barbarie, el Homeococcinum. Este pato migratorio de Europa tiene una virtud y una cualidad excepcional, y es que él va de oeste hace una traslación por ser un pato migratorio, donde va de este a oeste en Europa, recogiendo una memoria inmunológica de los diferentes tipos de virus que hay en las diferentes regiones, y eso lo hace prepararse de una manera adecuada para resistir frente al virus de momento. Cuando se hace una preparación, una vacuna del corazón y el hígado de este patico del Anas barbarie, allí hay hasta 200 tipos de virus en su memoria inmunológica, y por eso es un recurso tan eficaz para prevención de los diferentes tipos de virus y de gripa. Ese sería otro recurso interesantísimo que además, doctor J. Eastman, se puede utilizar de manera preventiva. Homeococcinum es el Anas barbarie, pero en el caso de aquí de Francia hizo un refuerzo con algunos de los medicamentos homeopáticos que hacen sinergia, como la echinaxia, está incluida allí. Entonces yo siempre le recomiendo a las mamás que tienen niños pequeños mantener la cajita. Es una cajita que viene con 6 tubos con unos microgránulos adentro. Cuando el niño empieza con algún síntoma de catarro, darle, puede ser la mitad de un tubito, eso tiene un sabor muy agradable, se lo pone en la boquita, vía sublingual, que el niño se lo pueda degustar, y a partir de ahí ya está haciendo una vacuna efectiva. Si ya el estado gripal es manifiesto, pues ya lo tomaría 2 veces al día para tener mejores resultados, pero realmente es mantenerlo listo en el botiquín de la casa para estar siempre atentos a cualquier síntoma de esos que marcan el inicio de un catarro o de una viral o de una gripe, como ustedes la quieren llamar, y allí siempre va a estar muy efectivo este medicamento. Muy bien, entonces Tata, que nos hace la pregunta a través del chat de las redes sociales, del Facebook, pues puedes utilizar entonces de manera preventiva para ti y para tus niños, en caso que tengas, el Protergonium de la mano con el Homeococcinum, ambos totalmente preventivos para estos tipos de virus, no solamente H1N1 en caso de repetición, sino otras mutaciones y tipos de virus de momento. Puedes ampliar data de ambos recursos en Farmacia Natural 524-9060. Vamos a darle paso ahora sí a W, que está desde el call center de Farmacia Natural. W, muy buenos días. Muy buenos días para ustedes, la mesa de trabajo, todo el equipo de trabajo y para todos los oyentes. A esta hora pues quiero saludar también a una paciente oyente que siempre está ahí, a doña Constanza, que está muy pendiente, es saludablemente activo. Qué bueno. W, hablemos de las ofertas, los kits que tenemos programados. Bueno, así es, en el día de hoy tenemos un kit bien especial, diría yo, porque hoy vamos a estar entregando, debido al éxito que ha tenido el Relustic, vamos a estar entregando Apetic. Por la compra del Relustic le vamos a estar entregando el Apetic Control para esas personas que de pronto sufren de ansiedad, como para que también lo tengan muy en cuenta. Y también vamos a tener el Forsakin para el hombre con el Baon Vital. Y para la mujer tenemos el Forsakin con el Damianax. Y por la compra mayores a 30,000 pesos estaremos entregando el Nervius Pánico en esencia. Bueno, entonces hay 2 kits, W1 para tema de sobrepeso y obesidad, que es por la compra del Relustic, se obsequia el Apetic. El Relustic hay que recordar que es una L-carnitina en alta concentración, que viene con complejo B, que viene con el picolinato de cromo, y que su función más importante es acelerar o mejorar el metabolismo de las grasas, de la fundición de las grasas, sobre todo la grasa localizada que está en la parte del abdomen. Cuando se utiliza el Relustic, por ejemplo, con una actividad física, llámese deportiva, de un trote, de una caminata en las mañanas, pues se considera que se logra duplicar su efecto de fundición y acción quemadora de la grasa. Entonces es un recurso bastante interesante el Relustic, pero pues viene con un obsequio muy especial, que es el Apetic, que es la esencia floral de última generación para controlar la ansiedad de estar comiendo, de estar picando a deshoras, muchas veces carbohidratos, harinas, postres dulces,
que es lo que finalmente van a aumentar el peso. Entonces ahí se controla por un lado la ansiedad y por el otro se va a ayudar a fundir esas grasas. Ese sería el primer kit. El segundo que nos comenta W sería la estrategia de activación. Yo siempre he llamado al Forsaquín como el mejor energizante natural. Es una jalea que tiene chontaduro, borojó, guaraná, malta, bueno, toda una serie de frutos andinos que están investigados para aumentar la energía, la vitalidad, bien sea para actividades deportivas, académicas, laborales, sexuales, todo lo que ustedes quieran incluir allí. Toda esta parte es una carga energética celular importante con el Forsaquín, que va a estar obsequiando el varón vital en hombres, o en damas el Damianás, que sería el complemento ideal para la energía física. Y sería entonces W complementando con esa tercera oferta, que es por compras de 30.000 pesos en adelante, se estaría obsequiando el Nervius Panicus. Es una esencia para el manejo de la ansiedad, del nerviosismo, un muy buen recurso que sería el regalo hoy por compras de 30.000 pesos en adelante. ¿Dónde pueden llamar, W, para pedir las ofertas? Así es, bueno, pueden llamar a través del 524-9060, 524-9060. También recordaré a los oyentes que hay citas médicas con consulta médica con el doctor Juan Camilo, para que también separen su cita a través del 524-9060, 524-9060, y recordarles que los kits y las promociones solo aplican en el día de hoy. Bueno, W, pues muchísimas gracias por la información. 524-9060, allí directamente con W pueden ampliar sobre la información. María Margarita nos hace una pregunta a través del chat. Dice: doctor, tengo un hijo que le da mucha rinitis al frío. ¿Cuál sería su tratamiento y qué tiempo tomaría? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues como hablamos del Aller Home, es la herramienta que tenemos como sintomática a mano en el momento en que el chico empiece con esas manifestaciones de moqueadera, de lloradera, de estornudo, etcétera, ponerse 4 puffs directamente en la boca, y si ve que a los 3-4 minutos no ha cedido, lo repite y pudiera ser una tercera vez. Es decir, antes de 15 minutos él ya tiene que estar absolutamente libre de síntomas. Ese es el primer recurso que le presentamos. Pero hablamos de un producto que se llama Immunoproterkin, que es cómo optimizamos el sistema inmunológico del chico, especialmente con el colostro, para que de esa manera aprenda a defenderse de esos factores externos que son los desencadenantes de la rinitis, que en unas personas pasa eso y en la mayoría de las personas no. Él tiene la predisposición. Optimizando el sistema inmunológico vamos a quitar de en medio esa predisposición a que él haga rinitis repetida, ¿no? Muy bien, entonces para nuestra seguidora María Margarita a través de la red social, sería el esquema planteado precisamente hoy: Allerjón, Immunoproterkin, María Margarita, para ese tema de rinitis alérgica en cambios de clima, en el caso de climas mucho más fríos. Puedes escribirnos ahí a través del chat, o también puedes marcar en Cali, en caso de que estés en Cali, al 524-9060. Pues doctor J. Inman, el tiempo se nos agotó y se nos fue muy rápido el programa. La vida es un soplo, dijo el poeta. Nos va a tocar el próximo martes desatrasarnos con todas las secciones pendientes. Muchas gracias por su aporte. A ti y a todos los queridos oyentes. Igualmente a Gustavo Recalde por el apoyo técnico, a Alex Agudelo, que nos apoya en el área audiovisual y en redes sociales. A todos los oyentes, la cita es el próximo martes a partir de las 8 de la mañana. Dios les bendiga a todos.